Buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a dar la clase número 4 a la materia que corresponde a Introducción a la Psicopedagogía. Para los compañeros que se van reincorporando, les comento que esta materia la tenemos los días martes de 21 a 23 horas. Ustedes recordarán que en la clase número 3, la clase pasada, en los idiomas del aprendiente de Alicia Fernández, hemos ido recorriendo por los diferentes elementos que constituyen al objeto de la psicopedagogía y que debemos internalizarlos, ¿no es cierto?, a nuestro saber, a fin de construir nuestras miradas a priori de futuros análisis e intervenciones, ¿sí? Bien. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy mencionando las modalidades del aprendizaje que estuvimos trabajando, ¿sí? Antes de avanzar respecto a este tema, a las modalidades de aprendizaje y al proceso del mismo, ¿sí? En primer lugar debemos tener en cuenta aspectos relevantes para la construcción de estas miradas que, como mencioné anteriormente, ¿no es cierto? En esta clase, en esta oportunidad, les traigo la construcción teórica, ¿sí? La construcción teórica psicopedagógica, el análisis y la reflexión sobre lo que venimos haciendo. Respecto a la psicopedagogía, cuando habla de abrir espacios objetivos y subjetivos, vamos a hablar del pensamiento, cuál es el lugar del trabajo de la psicopedagogía, y para culminar la importancia de la pregunta, ¿no es cierto?, en esto lo que es la introducción. Bien, vamos a repasar las conceptualizaciones acerca del aprendizaje, acerca de la modalidad. Ustedes recordarán que el aprendizaje es una producción con dos características importantes, que son la deseante y la cognoscente, que son a través del cual nos vamos construyendo como humanos, como sujetos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a la modalidad, en donde dice que es la manera de ser o incluso de expresarse. ¿Sí? El término incluso procede de modo, ¿sí?, que es la apariencia visible. Si queremos hablar de modalidad de aprendizaje y queremos conocer el concepto, vamos a recordar que es una matriz. La modalidad de aprendizaje es como un molde, es un esquema de operar en las diferentes situaciones de aprendizaje que lo posibilita o no acercarse al conocimiento y conformar el saber. Aquí nombré también dos conceptualizaciones muy importantes, que es el conocimiento y el saber, que también lo vamos a trabajar principalmente en sus distinciones. Para describir esta modalidad de aprendizaje que tanto venimos hablando, vamos a repasar qué es lo que se debe observar en este sujeto. ¿Sí? Recuerden que hablamos de la imagen de sí mismo, debemos observar el vínculo, su manera de jugar, debemos observar la historia de los aprendientes, de su aprendizaje, debemos observar o tener en cuenta la modalidad del aprendizaje familiar. Bien. Cuando hablamos de la construcción teórica psicopedagógica, hablamos de construcción, algo que se construye, ¿no es cierto?, que en el devenir psicopedagógico, hablamos de una teoría y, por supuesto, en el ámbito psicopedagógico.
La autora entiende como teoría que es como una red que nos permite ser libres en la creación de nuevos modos de intervención en la práctica, ¿sí? En disciplinas como la nuestra, que versan sobre las interrelaciones humanas y sociales, la cuestión teórica pasa a ser más importante en este sentido que en las llamadas ciencias exactas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué ella hace mención o por qué ella hace esta comparación en términos de teoría? Porque nosotros creamos el objeto en el que vamos a trabajar. Tal objeto surge de la construcción teórica, ¿sí? Teoría que se entiende, en particular, en esta área, como la pausa que organiza la música. Esta autora pone de ejemplo a la música. ¿Por qué? Si la música solo tuviese sonidos, no tendría melodía. La teoría tiene que ver con estas pausas, con estos momentos que nos detenemos para reconocer aquello que estamos produciendo. Entonces, la construcción teórica es producto de una posición en la cual nosotros podemos colocarnos para responder a la pregunta ¿qué he venido haciendo? ¿Sí? Muchas veces se cree que la teoría debería responder a la pregunta ¿qué tengo que hacer? Se entiende que este modo de situarse, ¿qué tengo que hacer?, no ayuda ni a nuestra construcción teórica, ni a nosotros, ni mucho menos a quienes pretendemos ayudar. El análisis y la reflexión sobre lo que venimos haciendo abre un espacio de pregunta, así como la posibilidad de pensar. ¿Sí? Permite situarse con autoría. Yo necesito del otro para la respuesta, pero principalmente necesito de mí mismo como un otro de mi propia pregunta. Por eso la pregunta ¿qué debo hacer? No me incluye como autor, ¿sí? Me coloca en una posición de dependencia. Hacer pensable nuestra práctica es un propósito común a toda construcción teórica, pero además coincide con el propio objeto de la intervención. ¿Por qué? Porque la psicopedagogía tiene como propósito, como ya lo habíamos visto en una oportunidad, abrir espacios tanto objetivos como subjetivos, de autorías de pensamiento. Acá estoy nombrando una palabra fundamental, pensamiento, ¿sí? Hacer pensables las situaciones, que por supuesto no es cosa fácil, ¿sí? Cuando hablamos de pensamiento, tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de que es una producción cognitiva, sino que es un entrelazamiento entre inteligencia, deseo, que está dramatizado, que está representado, mostrado y producido en un cuerpo. Por eso, mucho más importante que los contenidos pensados, ¿sí?, es el espacio que posibilita ser pensable un determinado contenido. A ese lugar estaremos dirigiéndonos nuestra intervención, nuestra mirada, si tenemos en claro esto. Los espacios de autoría de pensamiento no quedan construidos de una vez y para siempre, sino que necesitamos estar continuamente transformándolos y reconstruyéndolos permanentemente, ¿sí? La teorización se da en un lugar que a su vez también está en construcción. Es este lugar entre que se relaciona con el espacio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el lugar de trabajo de la psicopedagogía? El lugar entre es también entre la certeza y la duda.
¿Por qué? Porque si solo tuviésemos certezas, quedaríamos congelados en el pasado. Si solo tuviésemos dudas, no podríamos nutrirnos de una base de sustentación para continuar trabajando en la construcción teórica. Y es desde allí donde viene la importancia de la pregunta, y es a donde yo quería llegar también. ¿Sí? Aquí le dejo un apartado desde la experiencia de la autora, de la cual estamos trabajando, en donde ella cuenta: cuando me preguntan con qué parámetros trabajo, contesto: con todos estos parámetros, sin olvidar aquellos que el mismo paciente me indica, ya que él es quien me sirve de guía. Bien, una reflexión, esta pregunta, este enunciado, este diálogo. Aquí yo les dejo los idiomas del aprendiente, ¿sí? Que es lo que estuvimos trabajando nosotros, en donde habla de las modalidades. A partir de la lectura, importancia de la pregunta, que es de la página 69 a la 73, ustedes deben describir brevemente qué visualizan en la imagen que ahora les voy a mostrar. Tienen que definir la modalidad de aprendizaje que según su apreciación observa. ¿Cuál fue la pregunta o preguntas que se formuló para definir la modalidad? Esta es la imagen que yo les dejo para que elaboren la actividad. Esta actividad es muy importante, como todas las que yo les vengo pidiendo, porque van a conformar después parte del trabajo integrador que van a realizar, ¿sí? Para que ustedes puedan tener también una autoevaluación de acuerdo a lo aprendido con estos temas, ¿sí? Vuelvo a esta carilla. Vuelvo a explicarle. Ustedes tienen que, en el libro, poner en juego el saber. Tienen que buscar importancia de la pregunta, que se encuentra en la página 69. Son 4 o 5 hojitas, ¿sí? Páginas, desde la 69 hasta la 73. Ustedes deben hacer una lectura. Luego ustedes tienen que describir brevemente qué es lo que ven en esta imagen. Deben definir la modalidad de aprendizaje, ¿sí? Que ustedes observan aquí. ¿Y cuál fue la pregunta que ustedes se formularon para definir la modalidad que ustedes observan? Por eso es importante que para poder realizar, ¿no es cierto?, esta actividad, hayan comprendido la clase presente, por qué fui reiterativa en esta construcción teórica, por qué es importante el análisis y la reflexión sobre lo que venimos haciendo, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el lugar del trabajo? ¿Qué es abrir espacios? Y por último, ¿cuál es la importancia de la pregunta?